Acá vamos a ver el diagnóstico y el tratamiento de las diferentes cardiopatías, sobre todo haciendo hincapié en las enfermedades que vimos y en la insuficiencia cardíaca. Con respecto al diagnóstico vamos a hacer hincapié en la radiografía, que es un elemento, digamos, complementario que podemos llegar a encontrarnos nosotros el día de mañana para analizar. Depende del lugar en donde estemos. Muchas veces nos llega la placa radiográfica sin un informe y hay que interpretarla. Y también vamos a hacer hincapié en el electrocardiograma. Dentro de los métodos complementarios que tenemos para poder llegar al diagnóstico de un paciente en el cual sospechamos que tiene una cardiopatía, tenemos la radiografía de tórax, que no solo nos va a dar idea del corazón, sino también de cómo está el pulmón, el electrocardiograma, el ecocardiograma, la medición de la presión arterial, que es muy importante porque muchos de estos pacientes cursan con hipertensión, y podemos hacer un análisis de sangre como un chequeo general para ver si el paciente presenta también algunas otras alteraciones. En cuanto a la radiografía, ella nos permite evaluar el tamaño del corazón. Podemos ver también si hay una elevación de la tráquea y cómo se presenta el pulmón, si hay presencia de edema o de presencia de fusión. Esta es una imagen de cómo se ve el corazón y los componentes del corazón, cómo estarían reflejados en esa imagen radiográfica. ¿Cómo interpretamos estos componentes del corazón? Se dice que la silueta cardíaca tiene una analogía del reloj, ¿sí? Por ejemplo, entonces colocamos un reloj ahí enfrente de la placa y, por ejemplo, de la 1 a la 2, de las 1 a las 2, se encuentra el tronco pulmonar. Por ejemplo, de 2 a 3 se encuentra la aurícula izquierda y así. Entonces, de esa manera podemos evaluar si tenemos en cuenta qué estructuras vemos según la analogía del reloj, podemos evaluar si están agrandadas o no, o si presentan alguna alteración. De la misma manera que lo hicimos en una placa ventrodorsal o dorsoventral, la podemos hacer en una placa lateral. Colocamos un reloj frente a nuestra silueta cardíaca y según la disposición de este podemos ver, por ejemplo, de las 9 a las 11 vamos a encontrar el arco aórtico y el tronco pulmonar. De esta manera también podemos ver de la forma lateral si presentan algunas alteraciones, sobre todo agrandamientos. Para evaluar el tamaño del corazón, a ver si es un tamaño correcto con el paciente, muchas veces en las pacientes de talla grande vemos como un corazón muy grande y sospechamos de que está agrandado. Por eso siempre debemos hacer la medición del corazón y se hace a través de la escala vertebral cardíaca. Esto siempre se hace en las placas de incidencia lateral. La escala vertebral cardíaca también se conoce como VHS, Vertebral Heart Score. Es un método de cuantificación del tamaño cardíaco. La relación es la relación con cuerpos de las vértebras torácicas. Hay dos ejes, el eje largo y el eje corto, long axis, short axis. El eje largo va de la bifurcación de la tráquea al ápex y el eje corto es en el tercio central máximo de la silueta cardíaca. Ahora lo vamos a ver más adelante. Ambas medidas son transportadas a la columna desde craneal a partir de la torácica 4 y se cuentan cuántos cuerpos vertebrales entran en esa medición. La sumatoria de los cuerpos vertebrales determina el valor del VHS. Entonces, ¿cómo tenemos nuestros valores del VHS? El eje largo dijimos entonces que va de la bifurcación de la tráquea, ¿sí? Coincidamos con la carina, hasta el ápex o hasta el vértice cardíaco, todo a lo largo del corazón. Traspolamos esa medición hacia la columna vertebral a partir de la cuarta vértebra torácica y contamos cuántos espacios vertebrales entran en esa medición. Por ejemplo, si nos dio 7 centímetros, contamos cuántos cuerpos vertebrales entran en 7 centímetros. Para obtener el valor del eje corto, vamos a tener en cuenta la parte más ancha del corazón y vamos a medir de un lado a lado del corazón, ¿sí? Todo a lo ancho. Hacemos lo mismo, traspolamos esa medición hacia la columna a partir de la cuarta vértebra torácica y contamos cuántos cuerpos vertebrales entran en esa medición, ¿sí? Luego sumamos
el eje largo y el eje corto y nos da el total del VHS. Esto es lo mismo, es el VHS visto de una placa real para que ustedes se den una idea cómo se mide en la placa. Recuerden que se hace de lateral. Tenemos ahí entonces el eje largo de color rojo que va desde la bifurcación de la tráquea. Generalmente la bifurcación de la tráquea se ve como un poquito más oscuro, un color un poquito más oscuro, que nos da idea de que ahí está lo que es la carina, la bifurcación, hacia el ápex o el vértice cardíaco, ¿sí? Y lo traspolamos allá a la columna a partir de la cuarta vértebra torácica. Y lo mismo hacemos con el eje corto, que en este caso está de color azul, ¿sí? Sumamos ambos dos, ahí abajo dice VHS, el eje largo dio 5,2 y el eje corto dio 5, entonces da un total de 10,2. Podemos tener distintas variaciones según muchas veces las razas o la conformación del paciente. El VHS normal va de 8,5 a 10,5. Podemos tener algunas variaciones según la raza, como por ejemplo el boxer puede ir hasta 12,6, en el Doberman puede ir hasta 10,6, pastor alemán hasta 10,4, como por ejemplo en los cachorros hasta 10,5 se acepta, y en los gatos van de 6,7 a 8,1. Con respecto a la ecocardiografía, es un complementario muy importante en la evaluación de nuestros pacientes cardiópatas, porque nos permite observar todo el interior del corazón, las cámaras cardíacas, nos permite hacer mediciones de las paredes, nos permite hacer medición de la contracción del corazón, en el caso, por ejemplo, de los tromboembolismos, la presencia de un trombo, también si tenemos afecciones del pericardio, la presencia de líquido en el pericardio. Acá en esta imagen vemos cómo se vería el corazón en una ecocardiografía, teniendo en cuenta que por ahí la imagen se puede llegar a ver al revés en el ecógrafo, es decir, las aurículas están por abajo y los ventrículos están arriba, lo mismo que de derecho a izquierdo, ¿no? Otras funciones de la ecocardiografía es que nos permite medir el grosor de la pared. Por ejemplo, la imagen de la izquierda se ve que es una pared bastante engrosada, nos permite medir ese grosor, seguramente equivale a una hipertrofia cardíaca. También cuando hay una dilatación y las paredes están más finas, también nos permite medir esa y la capacidad que tiene el corazón para contraerse. Otra función que tiene la ecografía, que es muy buena, es el ecodoppler cardíaco, que nos permite ver si hay muchas veces reflujos valvulares, que es cuando hay una mezcla, nos permite ver las mezclas de sangre o el reflujo de sangre, mejor dicho, que va y viene. En cuanto al electrocardiograma, nos sirve para ver distintas alteraciones que se presentan en los ciclos cardíacos. Acuérdense que el electrocardiograma nos va a marcar la parte eléctrica del corazón y su mayor utilidad sería para ver la presencia de las distintas arritmias. ¿Qué nos marca el trazado eléctrico? O sea, ¿qué significa el trazado eléctrico del corazón en un electrocardiograma? La formación de la onda P quiere decir que hay una despolarización de las aurículas. Luego la formación del complejo QRS es la despolarización de los ventrículos. La formación de la onda T es la repolarización ventricular. Y puede haber una segunda onda que no está acá, que puede ser la repolarización auricular. Para la toma del electrocardiograma conviene que el paciente esté en decúbito lateral derecho. Si el paciente no se puede colocar en esa posición, ya sea porque la posición le cuesta, hay que hacer mucho esfuerzo, el esfuerzo le va a hacer que se agite más, que se canse y hasta que genere problemas de oxigenación,
o porque tiene mucha citis y no se puede colocar, es una posición incómoda, lo que fuese, se puede hacer la toma del electrocardiograma también de pie. Como dijimos, el electrocardiograma nos va a marcar el impulso eléctrico del corazón, es decir, toda la parte eléctrica que genera el corazón. ¿Qué componentes están e intervienen en esta formación del impulso eléctrico? Tenemos el nódulo senoauricular, el nódulo auriculoventricular, luego el haz de His con las fibras de Purkinje. El impulso eléctrico se inicia en el nódulo senoauricular y permite la despolarización de ambas aurículas. Primero se despolariza la aurícula derecha y luego se despolariza la aurícula izquierda. Luego el impulso eléctrico viaja hacia el nódulo auriculoventricular. Lo que vemos en la imagen es que en la imagen de la izquierda es cómo inicia esta despolarización de la aurícula derecha para luego despolarizarse la aurícula izquierda, y de esta manera, si ustedes observan ahí abajo en la figura, se comienza a formar la onda P, y cuando están ambas aurículas despolarizadas termina de formarse esta onda P en el electrocardiograma. Luego el impulso eléctrico que va al nódulo senoauricular baja a través del tabique intraventricular y va a despolarizar ambos ventrículos por medio de las fibras de Purkinje. Se despolariza el ventrículo izquierdo y se despolariza el ventrículo derecho. Y en esa despolarización se van formando la onda Q, que es cuando viaja a través del tabique intraventricular. Luego se forma la onda R, que es la despolarización del ventrículo izquierdo. Y finalmente termina formándose la onda S. La formación de la onda S es cuando se despolariza el ventrículo derecho. Entonces ahí nos queda formado en el electrocardiograma la onda P, que es la despolarización de las aurículas, y el complejo, que se denomina así, complejo QRS, que involucra a la despolarización de los ventrículos. En esa despolarización comienzan con el tabique intraventricular, se forma la onda Q. Con el ventrículo izquierdo se forma la onda R y luego con el ventrículo derecho formándose la onda S. Un corazón normal o el impulso eléctrico en un corazón normal siempre comienza del nódulo senoauricular. Si no funciona o por alguna razón o una falla cardíaca, comienza, es decir, sale de ese nódulo sinusal y comienza a generarse el impulso eléctrico en otro lugar, se denomina un foco ectópico. Toda célula cardíaca puede autogenerar un impulso eléctrico. Esto está hecho así, digamos, para que el corazón nunca deje de latir y siempre pueda tener su impulso eléctrico. Pero en realidad son focos ectópicos y errados. Si bien permiten mantener por un tiempo esa frecuencia cardíaca, obviamente lleva a una falla o es debido a una falla cardíaca. Esta figura nos muestra cómo se observan las distintas derivaciones según va viajando nuestro impulso eléctrico, ¿sí? Siempre comienza el electrocardiograma con una derivación 1, que es una derivación positiva, luego continúa con la derivación 2, que también es positiva, y la derivación 3 también positiva. Dentro de las AB, la derivación ABF es la única positiva, luego tenemos ABR y ABL, que esas dos son negativas. Es decir, el complejo y las ondas van hacia abajo. Eso quiere decir que es negativa. Una vez que tenemos nuestro trazado, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir la onda P, que dijimos que es la activación del músculo auricular, de ambas aurículas, el intervalo entre PQ o PR, que es más fácil por ahí, a veces la Q no es muy notoria, que es el tiempo desde el comienzo de la activación muscular auricular, conducción a través del nódulo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Luego vamos a medir el complejo QRS, que es la activación, como vimos, de los músculos ventriculares. El segmento ST, que representa el periodo de la fase
2 del potencial de acción, ¿sí? La onda t, que es la repolarización de los ventrículos, y el intervalo qt, que es el tiempo total de la despolarización y repolarización ventricular. Entonces, ¿qué vamos a medir? La onda P se va a medir en amplitud y duración. Vamos a medir el intervalo PR o PQ. Se puede llegar también a medir el intervalo, el segmento ese pequeño entre P y R, pero generalmente se mide el intervalo PR. Vamos a medir también el intervalo QRS, es decir, el complejo. En realidad vamos a medir la duración del complejo QRS y el alto de la onda R, es decir, la amplitud de la onda R. Luego vamos a medir el intervalo ST y también la amplitud de la onda T, que la amplitud de la onda T siempre se compara con la amplitud de la onda R. Ahora la vamos a ver un poco más adelante. También podemos llegar a medir el intervalo entre Q y T. En un electrocardiograma normal debemos identificar el ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir ritmo sinusal? Tenemos que ver la frecuencia de una onda P constante, es decir, siempre que la onda P debe preceder, debe estar antes del complejo QRS y cada complejo QRS debe tener una onda P. Eso es un ritmo sinusal normal. Podemos, si no presentan estas particularidades, podemos encontrar arritmia sinusal o marcapasos auricular errante. Quiere decir que el impulso eléctrico se genera en otra parte del corazón, no en el nódulo senoauricular. Y también lo que podemos hacer, que generalmente la podemos hacer con la tira de ritmo o en la medición del electrocardiograma, calcular la frecuencia cardíaca, que hay que tener en cuenta siempre que puede variar, depende la talla del paciente. En perros adultos, por lo general, puede ir de 70 a 160 latidos por minuto. Ahora, en perros de razas gigantes es un poco menos, puede ir de 60 a 140. Los de raza pequeña van un poco más, mayor a 180 latidos por minuto. En cachorritos, sabemos que es aún mayor el valor, que puede ir más o menos a mayor de 220 latidos por minuto. Y en el gato es la frecuencia cardíaca entre 120 y 140. Hay que medir todas las ondas, hay que medir las frecuencias y los intervalos que acabamos de ver. Y también se puede hacer el cálculo del eje eléctrico medio. Como ustedes sabrán, la medición o el trazado del electrocardiograma se hace en un papel milimetrado. Este papel milimetrado va a contar de cuadrados grandes, que en la figura está marcado de rojo, y de cuadrados más pequeños. Lo que se mide en el electrocardiograma es la duración de las ondas o los intervalos en segundos y su amplitud en milivoltios. Entonces, uno de esos cuadrados grandes, ¿sí?, que lo componen a los laterales 5 cuadrados pequeños, corresponden en amplitud a 0,5 milivoltios y en segundos corresponden a 0,1 segundo, esos cuadrados grandes. Los cuadrados pequeños corresponden en amplitud a 0,1 milivoltio y en duración a 0,02 segundos. Entonces, teniendo esto nosotros en cuenta, es que vamos a contar y a medir, vamos a contar los cuadraditos pequeños y así medimos nuestras ondas. Luego hay tablas, que la vamos a ver más adelante, que nos dicen cuáles son los valores normales para cada onda para guiarnos a ver si presenta un aumento o no. Luego de tener entonces las mediciones de nuestras ondas e intervalos, vamos a compararlas con una tabla de referencia. Esta es una tabla de un libro de electrocardiograma, también esta misma está en la guía de trabajos prácticos. Cualquier libro de electrocardiograma va a tener este tipo de tablas, son más que nada estándares. Puede haber una pequeña variación entre un autor y otro, pero por lo general los valores son los mismos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a comparar las mediciones que nosotros hicimos. Por ejemplo, la duración de la onda P, que dijimos que la duración de la onda P se hace en segundos, ¿sí? Se cuentan los cuadraditos en forma horizontal. Y
esta tiene que ser menor a 0,04 segundos, es decir que equivaldría más o menos a 2 cuadraditos chiquititos su duración. Y la amplitud de esta onda P, es decir, cuántos milivoltios son normales, no pueden ser superiores a 0,4 milivoltios, entonces más o menos equivale a 4 cuadraditos chiquititos. Puede haber una pequeña diferencia, sobre todo en las razas gigantes, en donde su duración puede ser hasta 0,05 o incluso ir hasta 0,06 y ser normal. Y así vamos a comparar todas las mediciones de nuestras ondas e intervalos con los valores de referencia para ver si hay alguna alteración o algún agrandamiento. Acá es un ejemplo para mostrarle la medición o el trazado en el electrocardiograma, y también hay que tener en cuenta que la medición de las ondas y los intervalos se debe hacer en la derivación 2, que es la derivación más isoeléctrica. Y el electrocardiograma se puede hacer en dos tiempos, digamos. Se puede hacer la corrida en 50 milímetros por segundo o en 25 milímetros por segundo. Por lo general, todas las derivaciones se hacen en 50 milímetros por segundo y al final se hace en la derivación 2 la corrida a 25 milímetros por segundo, que se denomina una tirada de ritmo, que es más que nada para ver la presencia de arritmias. La medición de la presión arterial es otro complementario que, si bien no nos va a decir si es un paciente cardiópata o no, pero es un complementario que nos ayuda mucho en la parte del tratamiento, para ver si hay que o aumentar la dosis o utilizar más de una droga, ¿sí? Para medir la presión arterial se tiene que constar con un tensiómetro, en este caso el tensiómetro es de uso veterinario, que ven ustedes ahí en la imagen. Se pueden adaptar algunos tensiómetros de uso humana, pero el problema de ellos es el manguito. ¿Por qué? En el animal, al tener la piel un poco más gruesa y tener siempre pelos, a veces los manguitos de medicina humana, que son de tela de avión, no permiten la correcta medición. Entonces, hay que tener en cuenta si se puede adaptar a manguitos del tipo descartables, se denominan así, que en realidad son de varios usos, pero la tela es diferente, que se pueden sí aplicar en el animal. Entonces, en la figura de la derecha se observan los manguitos, ahí solamente hay 3 distintas medidas, pero es más que nada para que vean los diferentes tamaños de ellos que se tienen que adaptar a cada paciente, ¿no? Los valores que arroja el aparato, es decir, el oscilométrico, son, dijimos, valores de presión sistólica, diastólica y media. Los valores de presión sistólica significan los valores de presión máxima, la diastólica es la presión baja y la media es un algoritmo entre ambas presiones. El aparato hace un algoritmo entre ambas presiones y da un valor de presión media. No quiere decir que es la diferencia de ambas presiones. Hay una fórmula, un cálculo que se puede hacer cuando no se obtiene hay aparatos que no dan el valor de la presión media, hay una fórmula que se puede calcular la presión media. Pero para que le quede claro que no es la diferencia entre ambas presiones, sino que el aparato hace un algoritmo de varias mediciones de ambas dos y otorga un valor de presión media. Por lo general, no solamente se mide la presión en los pacientes cardiópatas, uno puede hacer la medición de la presión de rutina, que sería lo ideal, entonces uno tiene un valor inicial de ese paciente de ver de cómo es su presión arterial. También se puede hacer en los pacientes renales, lo habrán visto también en la clase con la doctora Patricia Concianzuc, que son pacientes que también tienden a la hipertensión. Entonces una manera de controlar es a través de la medición y ver si hay que modificar la medicación utilizando drogas antihipertensivas. En el gato se puede utilizar el método oscilométrico, pero también conviene utilizar, porque es de forma más precisa, el método Doppler. Porque al ser animales de talla más pequeña, con el oscilométrico conviene hacer más mediciones para evitar valores erróneos. El método Doppler lo que hace es que emite sonidos audibles. Es un aparatito que se coloca, debemos colocarlo primero bien su medición, para hacer su medición a nivel de las venas y escuchar el flujo sanguíneo, que sería algo así.
Una vez que identificamos bien nuestro sonido de flujo sanguíneo, comenzamos a insuflar el manguito. Cuando se va desinsuflando el manguito, el primer sonido audible que escuchamos es la presión sistólica. El último sonido es de la presión diastólica. Con el Doppler no nos da un valor de presión media. Muchas veces en los aparatos modernos estos sonidos audibles los emiten a una computadora y nos da un valor de las dos presiones. Si no, lo podemos hacer nosotros mismos. Pero por lo general la mayoría ya vienen los aparatitos en donde nos marca el valor de presión sistólica y diastólica. El único error en el Doppler es que a veces la diastólica no es tan precisa y no hay un valor de presión media.